Aquí tenemos nada más y nada menos que una preciosa Game Boy Pocket color verde, perteneciente a la primera edición lanzada en 1996. Esta primera generación se caracterizaba por no traer consigo el LED rojo que se enciende conjuntamente con la consola y que sirve para conocer el nivel de carga de las baterías. Adquirí esta consola a través de eBay en una publicación en la que se ofrecía para ser utilizada como repuesto o para ser reparada, algo que me pareció muy extraño porque sí se mostraba que encendía. No suelo pagar tanto por consolas que deben ser reparadas, pero algo me atrajo demasiado de esta. ¿Ya te diste cuenta de qué pudo haber sido? Esta imagen es precisa, te doy 5 segundos para adivinarlo. Así es, adquirir este producto implicaría ser poseedor de una Game Boy Pocket con placa electrónica del modelo amarillo, una edición que no es tan común como la de color verde y menos aún que la típica placa color blanco. Otro aspecto que me atrajo es que la consola traía consigo la tapa del compartimiento de pilas, objeto que no siempre se encuentra presente en consolas de segunda mano, y en este caso incluso venía con el sticker típico de las Game Boy que salieron a la venta en Estados Unidos. Y si todo eso no fuera suficiente para animarme a comprarlo, en la primera foto se apreciaba que la venta incluía un adaptador de corriente, en cuya etiqueta aparecía el logo de Nintendo, lo cual me daba la impresión de tratarse de un producto original. Ahora veamos qué detallaba el vendedor en la descripción de la publicación. Se indica que la razón principal por la que es listado bajo esta condición es que el botón B no funciona y que a veces el botón A solo funciona si es presionado firmemente. Además, se indica que había algo de corrosión en el terminal de baterías y que el cargador no funciona bien si se conecta en el ángulo incorrecto. No me parecen ser problemas muy difíciles de reparar, pero uno nunca sabe. Basta de palabreo y comencemos con la reparación. A simple vista, la consola se encuentra en buenas condiciones. Lástima que el sticker con el número de serie está incompleto. Por este agujero podemos ver el color de la placa electrónica. Al leer detenidamente las especificaciones de la etiqueta del adaptador, me di cuenta que voy a necesitar un convertidor, porque el voltaje es de 220 en mi país, ni modo. Un punto a favor es que el cable es bastante extenso, mide al menos 2 metros. Ahora a probar la consola. La pantalla está en muy buen estado, cada vez es más difícil encontrarlas así. En los distintos marketplaces abundan Game Boy Pockets con la pantalla descompuesta. Les presento al invitado del video, Super Mario Land para Game Boy. En este episodio realizaremos las pruebas con este clásico de clásicos, uno de mis juegos favoritos y que protejo con este estuche original. Si quieres saber la historia y curiosidades de esta joya, te sugiero revisar este video del canal Nintendatos, es muy interesante.
Tal como lo mencionó el vendedor, el botón A no funciona para nada y el B solo cuando lo presiono con fuerza. Veamos la placa por dentro. Para eso debemos retirar los 6 tornillos del lado exterior. Esta es la preciosa placa de color amarillo. La verdad que es muy simpática. Sería una lástima que tenga una falla irreparable. De momento, lo único que salta a la vista es que uno de los terminales está muy sulfatado. Veamos el otro lado de la placa retirando estos 3 tornillos. Lo primero que se me viene a la mente sobre qué podría estar provocando la falla es que el GB de los botones A y B esté en mal estado o roto. Sin embargo, luce bien, no está roto por ningún lado. Los pads metálicos de estos botones en la placa también se ven en buen estado. Me aseguraré que estos pads tengan una adecuada continuidad en la placa. Quizás hay alguna pista rota que no se vea fácilmente. Para eso realizaré con un multímetro pruebas de continuidad sobre los componentes y terminales a los que conectan estos pads. Este es el diagrama esquemático de los botones. Se puede notar que el botón B, ubicado a la izquierda de la imagen, se conecta con un terminal del componente DA2 y con el terminal P11. Así, cuando el botón es presionado, ambos se conectan. ¿Pero cuáles son estos terminales? Comencemos con P11. De acuerdo al diagrama esquemático, P11 es un punto que finalmente se conecta con el chip CPU, en particular con el terminal 73 de este componente, tal como se muestra en el lado derecho del diagrama. Ahora veamos cómo identificarlo en la placa. En esta imagen se muestra el chip CPU, en donde los terminales se encuentran numerados desde 1 hasta 80, ordenados correlativamente en forma antihoraria. Así podemos ver que los terminales de los botones A y B están en el lado izquierdo del chip. En ese sentido, para el botón B debería encontrar continuidad entre el terminal 73 y estos dos pads sombreados de color morado. En el otro caso, el componente DA2 se encuentra al costado del conector positivo de la placa. Este componente tiene 6 terminales y el que nos interesa es el marcado en color rojo, el del extremo superior izquierdo. Este terminal debe marcar continuidad con los pads sombreados de color morado. Comencemos con el testeo. Todo parece estar en orden con las conexiones. A pesar de no haber visto suciedad, probaré si con solo dar una limpieza se arregla el problema.
Excelente, la solución fue más sencilla de lo que pensé. Aprovecharé para reemplazar algunos conectores de la batería que están sulfatados. Los repuestos que utilizaré fueron conseguidos en AliExpress. Les dejo el link en la descripción. Este terminal también luce muy sulfatado. Extraerlo es muy sencillo, solo basta con insertar una herramienta fina y empujar hacia abajo. La consola quedó como nueva. ¿Crees que valió la pena el precio que pagué por ella? Déjame tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.